En este experimento tenemos un resistor, un capacitor y una bobina conectados en serie. Tenemos un circuito RCL en serie. Tenemos un generador. Vamos a inyectar la señal sinusoidal del generador aquí al resistor. Medimos el voltaje en el canal 1 que está entrando. Y después en el canal 2 tenemos la gráfica azul para ver qué sucede con ese voltaje. Vamos a explorar el punto que hay entre A y B. Hay algún punto en que nos permite ver cómo se comporta el circuito para ese valor tan interesante. 3 elementos pasivos y hay un punto, lo vamos a buscar variando la frecuencia del generador para ver qué pasa con la señal azul. La señal amarilla, que es el voltaje de entrada, es una señal constante de 500 milivoltios pico a pico. Y vamos a variar la frecuencia para ver qué sucede con esta señal. La muevo en un sentido, en otro sentido, y ustedes están ya viendo lo que está pasando. La señal azul está creciendo. Ahí encontré el punto máximo y ustedes pueden ver aquí canal amarillo, voltaje de entrada 500 milivoltios. Canal 2, onda sinusoidal azul, 10 voltios pico a pico. 10 voltios entre punto 5. La señal se ha amplificado en la bobina 20 veces. Otra vez, el voltaje de entrada 500 milivoltios, el voltaje de salida 10 voltios pico a pico. Ha habido un efecto de amplificación de la señal. 10 voltios a la salida entre punto 5 a la entrada, 10 entre punto 5, 20 veces se ha amplificado la señal. Y tenemos 3 elementos pasivos, obsérvenlo. 3 elementos pasivos. Estas son las puntas del osciloscopio. La punta del osciloscopio, la punta del osciloscopio, la punta del generador. No hay ningún transistor bipolar, no hay ningún transistor de efecto de campo, no hay ningún IGBT, no hay ningún amplificador operacional que esté amplificando. Y sin embargo, la señal se amplificó 20 veces, como ustedes lo están viendo. Hay un punto para el que la frecuencia hace este efecto en que crece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 voltios pico a pico, 500 milivoltios. Aquí hay algo interesante. Un circuito RCL, los 3 elementos pasivos, no hay ningún dispositivo electrónico que amplifique y el circuito está amplificando. Algo ha sucedido. ¿Qué es ese algo que ha sucedido? ¿Cómo se llama ese punto tan interesante que hace este efecto que están viendo aquí? Y este es uno de los pocos efectos de este circuito, del comportamiento de un circuito cuando está los 3 elementos en serie o en paralelo, decíamos en la clase anterior, pero que hay un punto de frecuencia en que algo sucede con el circuito, en que la señal, sin tener un amplificador, la señal se amplifica, porque aquí tenemos nuevamente, reitero y reitero, 3 elementos pasivos. Vamos a ver qué es este fenómeno, qué está sucediendo. La clase pasada
dibujamos el punto A y el punto B para responder a la pregunta ¿cómo se comporta este circuito RCL? Si elegimos este punto, el punto A, vemos que este trozo de reactancia capacitiva es muy pequeño comparado con este trozo de reactancia. Este trozo de reactancia inductiva es muy pequeño comparado con este trozo de reactancia capacitiva. Esto es, XL mucho menor que XC. Por lo tanto, el circuito se comporta como un circuito RC. En este trozo de la curva, en este punto de la frecuencia B, la reactancia inductiva es mucho más grande que este trozo de la reactancia capacitiva. Por lo tanto, el circuito se comporta como un circuito RL. Pero hay un punto, lo acabamos de ver en el experimento entre A y B, en donde sucede un efecto muy importante. Primero vamos a encontrar qué punto es ese. Está aproximadamente por aquí. En este punto, el trozo de reactancia inductiva es aproximadamente, la reactancia inductiva es aproximadamente igual a la reactancia capacitiva. ¿Y qué sucede si las dos reactancias son iguales? Si esto vale 4 y esto vale 4, a 4 le quito 4, 4 positivo, 4 negativo, la resultante me da 0. Y entonces el circuito se comporta simplemente como un resistor. Pero ¿qué sucede en este punto? ¿Cómo se llama este punto C? ¿Cómo se le llama a esta frecuencia en el punto C en que hace que el trozo, la componente vertical de este vector de XL sea igual a la resultante vertical de la reactancia capacitiva? XC igual a XC. ¿Cómo se llama esa frecuencia? Se llama frecuencia de resonancia. Y en la frecuencia de resonancia, ¿qué sucedió? Lo que ustedes acaban de ver. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Lo siguiente. Voy a quitar las ecuaciones. Lo voy a modificar tantito. El voltaje del generador es de 0.5 voltios pico a pico. Es lo que está entrando entre el punto A y tierra. Y el voltaje en el punto B, que es la bobina y tierra, el voltaje en la bobina es de aproximadamente 10 voltios pico a pico. La ganancia en voltaje es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. La ganancia en voltaje es igual a 10 entre 0.5. La ganancia en voltaje es igual a 20 veces. Esta señal se ha amplificado 20 veces. El problema que tenemos es que no hay ningún transistor bipolar. No hay ningún transistor de efecto de campo, no hay ningún transistor IGBT, no hay ningún amplificador operacional y sin embargo hay un voltaje mucho mayor, 10, 20 veces mayor al voltaje de salida en este punto que se llama frecuencia de resonancia. Algo sucede. Ustedes lo vieron en el experimento. Hay un osciloscopio que mide el voltaje de entrada. El mismo en el canal 2 mide el voltaje de salida.
y hay una señal extremadamente 20 veces más grande que el voltaje de entrada en 3 elementos pasivos. Para esta frecuencia, en donde este segmento de reactancia inductiva es igual al segmento de reactancia capacitiva, si las reactancias valen lo mismo, valen 0 y solamente queda la parte resistiva del resistor físico más la parte resistiva de la resistencia del alambre de la bobina. ¿Qué sucede? Muchas gracias.